A continuación vas a escuchar este podcast por gentileza de CaixaBank. Enrique Villegas Vélez, un gaditano de Ayamonte y un onubense que respiraba Cádiz por los cuatro costados. Un autor que llevó a su comparsa al máximo nivel de excelencia y buen hacer al que se podía llevar a un grupo, y que respetó por encima de todo al público, a la prensa e incluso a los poderes que lo escuchaban, pese a que nunca renunció a decir su verdad y mostrar en sus letras una sinceridad abrumadora. Enrique Villegas, un innovador absoluto, pero que por no nacer gaditano no fue jamás tratado como merecía, en esta tierra a la que él tanto amó, su Cádiz, y a la que nunca quiso levantarle la voz. El carnaval jamás cantado. Un autor, una época. Con la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz. Presenta Francis Sevilla Pezzi. Episodio 4. Enrique Villegas. Que las piedras son duras, será del modo que se las mire. Hay cosas que... Iniciamos aquí un nuevo episodio de la serie de podcast titulada El carnaval jamás cantado, un autor, una época, que venimos realizando desde la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz en estrecha colaboración con CaixaBank, la entidad que tanto nos ayuda a difundir nuestra cultura. Soy Francis Sevilla Pezzi y en este episodio vamos a hablar de una de mis debilidades carnavalescas. Hablaremos de la vida y la obra de don Enrique Villegas Vélez, uno de esos autores que por derecho propio están en el Olimpo de nuestras fiestas, por todo lo que aportó y también en su caso, pues por todo el legado que nos dejó en forma de herencia, ¿no? Digamos, con sus hijos y ahora con sus nietos. Pero antes de adentrarnos en la extensa y maravillosa obra de Enrique Villegas, como siempre hacemos, vamos a dar algunos detalles de su vida para poder entender mejor sus circunstancias, lógicamente que se ven luego reflejadas en su obra. Detalles, por cierto, que podemos leer en el precioso libro titulado Vida y obra de Enrique Villegas Vélez, escrito por José María Jurado Magdaleno, un libro que recomiendo su lectura por todo lo que aporta sobre este hombre. Enrique Villegas nace el 31 de mayo de 1923 en el seno de una familia humilde y trabajadora en Ayamonte, provincia de Huelva. Familia que no tuvo una vida fácil. Enrique era el tercero de 5 hermanos y su padre, que por cierto era murguista y compositor de algunas murgas allí en Ayamonte, su padre era periodista republicano y al estallar el movimiento tiene que huir a Sevilla, donde trabaja como agente de seguros. Su madre muere, la madre de Enrique muere cuando él tiene 8 años y esto pues lo marcará profundamente, como es lógico. En 1940 la familia se traslada a Cádiz porque al padre lo destinan aquí a trabajar, por eso toda la familia se viene aquí a Cádiz. Enrique desde pequeño tuvo una necesidad constante de aprender y claro, apremiado por las necesidades de la época, pues tuvo que meterle mano a todos los trabajos que encontraba. Así fue sastre, fotógrafo, agente de seguros, regentó una joyería en Cádiz, joyería El Estuche, a finales de los 50, de la que hablaremos un poquito luego. Estuvo en los astilleros de Cádiz, se convirtió en agente y representante de su empresa con los Beatles de Cádiz, luego hablaremos un poco extensamente de los Beatles, terminando su etapa laboral como agente comercial. Se casó con Concha Mejías en 1950, con la que tuvo 12 hijos, que como ya he dicho antes, pues forman la saga más prolífica y querida de toda la historia del carnaval gaditano. Pues casi todos sus vástagos han estado relacionados con la fiesta. Incluso ya, como he comentado, estamos en la tercera generación, con autores y componentes que están triunfando ahora mismo en el carnaval actual. Tuvo a lo largo de su vida múltiples distinciones y premios, pero si tuviéramos que quedarnos con la más importante, pues obviamente nos quedaríamos con que fue nombrado Medalla de Oro de Andalucía en 2004, fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz también en 2004 y pregonero
del Carnaval de Cádiz en 1999 en un maravilloso pregón. Claro, para nosotros, desde la Asociación de Autores, también muy importante reflejar el siguiente dato. Enrique es uno de los fundadores de esta Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz en el año 1986 y fue su primer presidente. Por tanto, nuestro reconocimiento desde esta asociación y nuestra gratitud por ello. Murió el 21 de mayo de 2015 a la edad de 92 años, pero siempre manteniendo ese estilo y esa clase que lo distinguió hasta el final de sus días. Enrique Villegas, todo un dandy gaditano. Vamos a adentrarnos en conocer la obra realmente de Enrique Villegas, pero como siempre digo, más que hacer un repaso año por año de sus agrupaciones, sus premios y tal, que eso pues lo tenemos en muchas publicaciones, me gusta de separar su obra en lo que yo llamo hitos o momentos clave de su etapa, ¿no? 6 hitos, de los que voy a brevemente os voy a nombrar. Primero, la amistad con Paco Alba. ¿Por qué es clave este punto? Pues porque va a ser el inicio de la carrera carnavalesca de Enrique Villegas. Se conocían desde jóvenes, eran amigos, eran los dos músicos. Se habían conocido cuando Paco Alba tocaba en con la banda de Educación de Descalzo un día en la Plaza Mina, en el templete que había allí en la Plaza de Mina. Se conoce, hacen amistad. Ya Enrique compone algunas coplas y una vez, pues un día, pues Paco las escucha y les gusta y lo anima a que salga, a que Enrique dé el salto a componer en carnaval. Y Enrique, como estamos hablando del año 60, finales de los 60, del año 60, que los coros estaban de capa caída, empezaban a estar ya de un poco de capa caída y él le gustaba mucho la modalidad de coros, pues se decide hacer su primera agrupación, que fue, curiosamente, un coro, los del Celeste Imperio, en el año 1961. Ese es el debut de Enrique Villegas en el carnaval. El segundo punto, el segundo hito, una carrera fulgurante que empieza. ¿Y cómo empieza? Pues de la mejor manera posible, con 2 primeros premios. Curiosamente, nunca más Enrique Villegas, con todo lo que hizo, volvió a llevarse un primer premio en Cádiz. Se llevó algunos provinciales, pero como locales nunca más volvió a repetir los 2 entorchados que consiguió en 1962 con los Gitanos Errantes, una comparsa muy clásica pero muy rompedora, y en 1963 con los Dandys Negros, totalmente innovadora, bailando incluso claqué en la presentación, que por cierto ese claqué se lo enseñó a los miembros del grupo el Peña, José Peña Herrera, el Peña de los cuartetos que todos conocemos y admiramos, fue el que le enseñó a esa comparsa a bailar claqué. Bueno, pues fueron 2 primeros premios seguidos que, como digo, nunca más volvieron a tener continuación. El tercer punto de esa carrera meteórica al principio, obviamente, el punto central de la vida de Enrique Villegas, los escarabajos trillizos, o como la gente lo conoció y lo conocerá para el futuro, para el siempre, los Beatles de Cádiz, ¿no? Comparsa que sale en 1965, que compite durísimamente con los Hombres del Mar, de Paco Alba. Los Hombres del Mar, primer premio, los Beatles, segundo premio. Y bueno, digo punto central en su etapa porque es una comparsa que marca toda una época, una comparsa que imitaba el escándalo mundial, ¿no?, que los Beatles de Liverpool hacían. Y bueno, una comparsa que se lleva 8 años, de 1965 hasta 1973, en el que el grupo ya se disuelve. Se llevan, como digo, pues con actuaciones múltiples, distinciones, contratos, películas de cine, discos, 12 discos que sacaron,
que pudieron grabar los Beatles. Hay un trabajo magnífico también de José María Jurado sobre la discografía de los Beatles. Javier Osuna también ha estudiado esto muy a fondo. En fin, bueno, es una etapa fundamental en su obra. En cuarto lugar, el cuarto momento clave de su vida carnavalesca, las colaboraciones que hace con la provincia. Del año 76, que él ya vuelve a decidirse a componer, hasta 1980, él se dedica a colaborar con José María Ramos, el Requeté, en San Fernando, sacando La sal de mi tierra, Almas alegres. Después saca en Chiclana una pedazo comparsa que es Los hombres del campo, 1979, que es un primer premio provincial, y con la única excepción, digamos, de Los faroles de la Alameda en el año 78, que fue descalificada, por cierto. Es curioso, esta comparsa es una comparsa de Cádiz, dirigida por el Charpa, su antiguo director de los Beatles, que llevaban unos faroles en la cabeza que les molestaba muchísimo durante la actuación, les impedía escuchar bien, y Enrique Villegas, desde bambalinas, ante lo que estaba viendo, pues les dice que se quiten el gorro y sigan cantando sin él. Lo hacen y la comparsa fue descalificada. Una pena, porque era una gran comparsa. La pregunta es si no hubiera sido Enrique Villegas, si hubiera sido otro, hubiera habido descalificación. Yo creo que no. Años 80, en el quinto punto, nos vamos a los años 80 como quinto hito, como quinto momento clave. Años 80 es en la década donde el éxito de Enrique Villegas es total, donde las agrupaciones que saca pasan a la memoria de todo un pueblo. Las 15 Piedras, Braceros de Pueblo, Hijos de la Noche, Comunero, Hombres Lobo, bueno, sería Pescadores Fenicios, sería cada una de estas comparsas merecería un episodio entero, pero bueno, yo creo que en esta etapa debió llevarse algún primer premio, no se lo llevó, siempre había otra comparsa que lo superaba, en fin, pero queda para la historia esa década de los 80. Y por último, el sexto punto, las colaboraciones con sus hijos, que a partir del año 91, con Paquito Villegas y con algunos hermanos más, empieza a hacer algunas comparsas, colaboraciones de letras, de música. Bueno, puedo nombrar a La Señora en el año 91, a el Guardacoplas en el año 98, a Jito Blanco en el año 99, Papelillos en el año 95, en fin, esa es un poco ya su ocaso como autor y bueno, ya un poco los años evidentemente que iba empezando, pero queda en la memoria pues todas estas etapas de una vida extensísima y súper prolífica. Venga de donde venga, Cádiz querido, siempre vengo a entregarte mi corazón. El carnaval es cosa para disfrazarse, y ahorita en mexicano te canto yo. Yo me adapto a mi tipo como Dios manda, según dice la regla del carnaval. Y allá el que no me entienda, pues ese es su problema. El mío es el de quererte cada día mucho más. ¿Qué más da? Si aunque venga vestido de minero, de cuate o de gitano errante, no va a cambiar ese amor que aquí llevo metido y que
Y antes de pasar al coloquio que vamos a tener sobre este autor excelso del Carnaval de Cádiz, quiero nombrar una serie de características, muy rápidamente también, características que para mí definen su obra carnavalesca. Aspectos que lo definen a Enrique Villegas como un autor único, muy especial por todo lo que hacía y por cómo lo hacía, que unas veces obviamente como a todos le salía mejor y otras veces le salía peor, pero todo lo que hacía es cierto que lo hacía desde un punto distinto a los demás, ¿no? La primera característica, la caballerosidad de este hombre. Si analizamos su repertorio de todos los años, nunca vamos a encontrar una mala palabra, nunca tuvo un mal gesto con nadie. Incluso en letras de respuesta a situaciones que se le planteaban, lo hacía con una delicadeza que casi rayaba en lo ingenuo, ¿no? Recuerdo un paso doble de Pescadores Fenicios al que lo ensayan en un día y lo cantan en semifinales. Paso doble en respuesta a las críticas que recibió la comparsa el primer día, porque ellos iban vestidos de pescadores fenicios, lógicamente, claro, con la parte de arriba amarilla y un pantaloncito azul, o sea, parecía el Cádiz, claro. Eso estaba sacado de un libro de historia, y él, pues, hubo un poco de bromas con el tipo y tal, y él hace una letra de respuesta preciosa, pero que si la escuchamos es muy ingenua y muy delicada, como he dicho, ¿no? Y hasta en ese momento de cabreo, digamos, no alzaba la voz más de la cuenta. La segunda característica que yo distingo es su amor a Cádiz incondicional, a pesar de no ser de aquí. Bueno, da igual, él llega con 17 años aquí a Cádiz, pero él durante toda su vida profesó un amor a esta ciudad enorme, y eso se refleja en sus letras. Sus letras es un canto a Cádiz constante desde todos los puntos de vista, y creo que es de justicia destacarlo con alguien que lo adoptamos aquí y que, como he dicho al principio, quizás no se le dio todo lo que se le debía de dar, y a pesar de eso él jamás lo reflejó en sus letras. Hablando también de letras, una característica que a mí siempre me ha llamado la atención de su repertorio. Él usaba un vocabulario súper cuidado, un vocabulario muy extenso, era un hombre muy culto. Las construcciones gramaticales que hace son perfectas, las rimas que hace son muy buenas, y bueno, y después que hace, o sea, que es muy exquisito a la hora de elaborar esas letras, ¿no? Incluso se permite, ahora hablando ya de los temas usados, ¿no? Él no se regía por ese concurserismo tan absurdo que muchas veces tenemos, ¿no? De cantar las letras más fuertes, de crear polémica, de ir a saco, de dar caña, como se dice ahora, hay que dar caña. No, él, si tenía que sacarle un paso doble a los zapatos, a unos zapatos, como hacen Comunero, lo hace, o a la cojera que hace en Rancho Grande, lo hace, o los estribillos que hacía, que es un poco el precursor de los estribillos graciosos o simpáticos, él los empezó a hacer. Entonces, ya os digo, en la cuestión literaria, un punto de vista súper original el que tenía. En cuarta característica, su afinación, la afinación de sus comparsas, la musicalidad. Escuchar un grupo de Enrique Villegas era escuchar un reloj suizo de alta gama, o sea, era una precisión, un detalle cuidadísimo de todas sus coplas, de los falsetes que hacía, incluso las cuerdas de guitarra tal como las llevaba, los engarces. Un punto a destacar que yo quiero destacar en este punto es los engarces de los popurrí, engarces que hoy se han perdido, por desgracia. Hoy se corta la cuarteta, se busca el aplauso y se hace tran y se empieza de nuevo. Eso no ha sido nunca así. Los engarces hay que currárselos como él lo hacía, y para el que quiera están ahí los popurrís, sobre todo de los años 80, para que compruebe cómo se engarza un popurrí. ¿A quién vendo mi alma? Poder
alimento, vivimos maldiciendo, casi sin alimento, cuando nos tocará el día de resurgimiento. Porque lo trabaje, que es el sudor que fuerte, riegue y explicarle que el campo sea mío, mientras lo trabaje. Mientras a Jesucristo fue tan criminal. Quinta característica, esa innovación, claro, la innovación. Hoy en día Enrique Villegas puede ser considerado un autor clásico, como puede ser considerado también Paco Alba, evidentemente. Pues ni uno ni otro, ni mucho menos, eran autores clásicos. Al revés, eran autores, hablando de Enrique Villegas, un autor que buscaba siempre la novedad, buscaba siempre el sorprender, tanto con el tipo como con la afilación, como con como digo, los engarces, en fin. Esa innovación constante es una característica muy importante de su obra. Y por último, yo no ensayé nunca con él, claro, yo no lo conocí en ese aspecto, pero en Vox Populi, en Cádiz, la dureza que tenía Enrique Villegas en los ensayos, o sea, era un tío muy formal, muy serio, muy duro, muy exigente con su grupo, y que si había que quedarse una noche, eso nos lo han contado muchas veces compañeros que ensayaban con él, ¿no? Si había que quedarse hasta las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, él mandaba a comprar pescado frito y me cerraba la puerta del local, y desde aquí no sale nadie, a comer y a ensayar hasta la hora que fuera. Incluso una vez hay una anécdota muy curiosa de que él está enfermo, necesitan de ensayar algo y los obliga al grupo a ir a su casa, y alrededor de la cama, él acostado y él alrededor de la cama, el grupo ensayando para que Enrique diera su visto bueno de lo que se estaba cantando. Ese era Enrique Villegas. Asomado a la terraza en el primer piso del Hospital Mora, como uno más de la casa, por mor de una hernia que esperaba ahora. La aurora iba naciendo y tomaban forma real en la sombra. Los barcos estaban saliendo mientras jugaban las olas. Que me muero por todo lo de caí, el dolor del cuerpo se me relajó. Y la hernia dejé de sentirla ante aquella piedra que mi vida dio. Si algún día por mor de los males en el Mora tienes que ingresar, no te pierdas las claras del día, cuando ya vencida la sombra se va, cuando está la caleta dormida y va despertando porque es para rabiar. Bueno, y ahora iniciamos la parte, yo creo que más interesante de este capítulo, y la que más nos va a aportar sin duda a todos. Primero a mí, que estoy deseando de hablar con los dos invitados que tengo hoy aquí conmigo, dos personas que individualmente ya ellos de por sí tendrían también para un capítulo único para ellos, por todo lo que son y han aportado, pero que en este caso están aquí pues para hablar de don Enrique Villegas Félix. Y qué mejor que su hijo
Paco Villegas. Paco. Hola, muy buena, encantado de estar con vosotros dos. Paco Villegas, hay que decirlo, hijo de Enrique Villegas, obviamente, pero bueno, un autor que afortunadamente hemos podido disfrutar los aficionados del Carnaval de Cádiz, que desgraciadamente no lo tenemos todavía, o no, aún no lo tenemos en activo. No sé si en algún momento habría la posibilidad de volver a disfrutarlo, pero bueno, en todo caso, un enorme autor, y bueno, que va a hablarnos todo lo que él considere de su padre, de la obra y la vida de su padre. Y tengo aquí también a Miguel Ángel García Argüez, más conocido como el Chapa, como él dice, el Chapa, más conocido como Miguel Ángel García Argüez, autor también ahora mismo en la élite de nuestro carnaval, y ojalá podamos los aficionados seguir disfrutándolo muchos años, pero que en este caso nos acompaña por ser también un enorme aficionado a Enrique Villegas, un estudioso de sus repertorios, de su obra carnavalesca, y como siempre me gusta de tener una persona un poco más allegada en lo familiar, en lo amistoso, y otra persona un poco más externa, pues yo creo que van a ser un complemento perfecto ellos dos para hablar de Enrique Villegas. A partir de aquí, bienvenido a los dos. Yo me pensé en hacer un guión, digo, tengo que hacer una, pero es que llega un momento que digo, que esto es mejor que fluya. ¿Cómo se guioniza esto, no? ¿Cómo se guioniza a don Enrique Villegas? Pero bueno, hay que empezar por algo. Entonces, Paco, háblame de tu padre, háblame de háblame de tu infancia, de tu casa, de él como persona, ¿no? Nada, en 5 o 6 horas te lo resumo todo. Mira, Enrique, mi abuelo, Enrique Villegas Rubio, era un articulista de una especie de diario que había, que allí en Huelva, en Ayamonte, que se dedicaba, verás tú, era un diario republicano. Llegó la guerra y tuvo problemas, lo cogían cada 2 por 3 para subirlo al camión, que allí en Huelva subirlo al camión y bajarle la cuesta significaba lo que significaba. Ya. Entonces tenía un amigo que era un capitán que lo sacaba del camión cada vez que se enteraba, porque iban corriendo los vecinos a comentarle. Y mi abuelo salvó la cabeza por los pelos. Entonces este hombre le dijo: Enrique Villegas Rubio, vete porque cualquier día te cogen y no estoy yo aquí. Y salió pitando con la familia, con mi padre, con mi tío Antonio, con mi tío Pepín, con mi tía María, que eran sus hermanos de Enrique, y llegaron a Cádiz. Así fue como Enrique pasó de Ayamonte a Cádiz. ¿Qué edad tenía? 16. Fue en el 40, creo que fue, el 40-41. Tengo entendido que tu abuelo era murguista. ¿Era? Murguista. Sí, allí en Ayamonte. Sí. ¿Sabes algo de aquella historia? De hecho, sí. De hecho, mi padre ya era carnavalero. Lo que pasa es que estamos hablando de Ayamonte, donde también hay una tradición inmensa con el tema del carnaval y muy histórica. Y Enrique Villegas Rubio escribía. Y Enrique Villegas Vélez, pues le gustaba ese tipo de cosas. Cuando llegó a Cádiz ya estaba impreso de todo eso, y claro, una vez que llega se encuentra el hombre tan jovencito, tenía que trabajar, ahora hago fotos con el fotomatón, ahora cobro recibos del ocaso, ahora monto una joyería, que en aquella época con la guerra y con la miseria, imagínate, joyería El Estuche. Miguel. Sí, que metió muchos anuncios en muchos libretos de agrupaciones. Claro. La joyería El Estuche. Bueno, una joyería que exactamente se anunciaba como muchos comercios gaditanos en todas las épocas, ¿no? Ahora también. Pero que además, una vez que terminaba con todo eso, llegó a entrar en Astilleros de Cádiz y allí conoció a Paco Alba, que fue además el que le animó a escribir en Cádiz. Los del Celeste Imperio. Empezó con en el 1961. Celeste Imperio, que lo introdujo en el tema, y a partir de ahí creo que un año que Paco no salía, cogió el grupo de él. Ahora hablaremos un poco, seguiremos un poco por ahí. Ya de momento tenemos claro cuál es el motivo o cuál es el origen de la presencia de vuestra familia en Cádiz.
¿Y tú, Miguel? Vamos, tú eres de mi quinta, hemos crecido en los años 80 con Enrique Villegas, pero ¿cuál es tu primer recuerdo así de...? Bueno, mira, te voy a explicar porque mi filia hacia la obra de Enrique, que no ha hecho más que crecer con los años, todo hay que decirlo, ¿eh? Siempre he sido muy seguido de Enrique, pero ahora cada vez su figura dentro de mi corazón crece más, porque cuanto más tiempo pase, más lo escuchas, más te das cuenta de la injusticia que se cometió, las aportaciones que ese hombre hizo. Pero en realidad fue azaroso mi descubrimiento con Enrique. Es que casi está muy vinculado a mi principio en el carnaval. Y fue en el colegio, en la entonces EGB. Claro. Yo estaba en Los Hermanitos y en la fiesta de fin de curso estaba en cuarto o en quinto de la EGB. O sea, ¿qué edad tenía yo? 9 años, 10 años, 11 años, no creo que tuviera más, ¿no? En esa fiesta, el profesor, don Javier, que era muy carnavalero, nos juntó y montó con nosotros 3 o 4 coplas para cantar. Y montó de Los Hombres del Campo, que fue la comparsa que en Chicana fue una verdadera revolución en el carnaval chicanero. Y entonces todo el mundo estaba loco en el Hombre del Campo, y cogió ese profesor y nos ensayó, nos cogió unos cuantos, nos ensayó. Entonces la primera vez que yo subí en escenario a cantar carnaval fue Los Hombres del Campo. Complicado, complicado. Pues fíjate, todavía te canto la presentación entera. Incluso con el lejillo así. Claro, con la soleta y el gorro nos vestimos como pudimos. Pero de todas formas, luego, ahora, no sé, ya os digo, esto es abierto. Me gustaría que habláramos de los años 80, porque a nosotros nos marcó, a mí me marcó muchísimo desde Los Hijos de la Noche a Pescadores Felicios, digamos. Yo creo que Enrique tiene como 3 grandes etapas, ¿no? Desde los del Celeste Imperio hasta los Beatles, digamos. Sí. El parón que tuvo los Beatles, que fueron 10 años, ¿no? Hasta 11 años. Luego volvió con El Oro de mi Andalucía, La Sal de mi Tierra. Él vuelve en el año 76 con La Sal de mi Tierra, de San Fernando, después Almas Alegre, con Requeté. Eso, el Requeté. Ahí es donde hace otra parada, yo lo he dicho antes, sí, hace otra parada. Lo único que saca en Cádiz en aquella época es Los Faroles de la Alameda, que lo descalificaron. Que por cierto, más o menos lo he contado, pero me gustaría que lo contarais, el tema de la descalificación. El gorro. El gorro era un farol, era la farola. Y se lo quitaron al final porque no podían cantar con eso en la cabeza. Les provocaba muchísima calor y mucha incomodidad. Se lo quitaron y sí, le quitaron sus puntos. A ver, yo, es verdad, cojo el hilo de lo que ha dicho Miguel antes, de la injusticia, ¿no? Yo, sinceramente, creo que él no fue bien tratado nunca en el carnaval, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que todos más o menos asumimos, ¿no? Yo cambiaría la frase y diría, no fue bien tratado siempre. Vale, siempre. Nunca tampoco, pero no siempre. No, pero por ejemplo, ese detalle de una descalificación de una comparsa, yo creo que la pregunta que hago es, si hubiera sido otro, ¿hubiera pasado? Enrique Villegas le decía a todo el mundo en Cádiz el caballero, claro, porque no entraba nunca en esos temas. Él quedaba como quedara en el concurso, jamás levantaba la voz. Y en casa, cuando llegaba y cerraba la puerta, de verdad volcaba esa rabia. Era un tío que se lo guardaba todo para él, y más o menos los que lo conocíamos bien, cuando lo veíamos circunspecto y mirando para el techo, pues seguramente estaría pensando en muchas cosas de esas, porque es verdad que él sufría, como todos los autores y todos los componentes, sufrían mucho durante el concurso, ya después nada. Pero Enrique siempre guardaba sus comentarios negativos, quizá alguna vez lo he escuchado, pero en familia. Es que en la década de los 80... no se lleva, es que después de Los Gitanos Errantes en el 62 y Los Dandis Negros en el 63, 2 primeros premios, no vuelve a llevarse nunca un primero en Cádiz. Nunca más. Pero ya lo decía alguien, ¿no? Alguien por ahí, por algún barrio de estos de Cádiz, que decía, soy el ZZ de los Villegas. El ZZ. Y decía que Enrique nunca se iba a llevar un primer premio porque era de Huelva. O sea que... El ZZ para los nobles es un insecticida matador de mosquitos y cosas así. Bueno, en fin, bueno,
aparte de la gracia, digamos, muy duro lo que estás contando, claro que sí. Hombre, poquita gracia tenía, pero duro. Pero bueno, esto es carnaval. Y entonces hay todo tipo sí, de... pero en los años 80, ¿no, Miguel? En los años 80 se lleva varios segundos y realmente algunos, no sé, yo no quiero entrar en nombres porque ya sería también faltarle respeto a las agrupaciones que quedaron en primer lugar. Pero, joder, algunos sí podía, 15 piedras, Placeros de Pueblo. Claro. O sea, es la época dorada, ¿no? Que es la tercera. La época dorada, exactamente. La tercera etapa, que es la época dorada. ¿Qué recuerdas de aquella época tú, Miguel? Bueno, primero también al frente de eso estaba Antonio Alemania, que yo entonces vivía en Chiclana, claro, y estaba ahí Pepe Estrada, que era un segunda al que admirábamos muchísimo, era nuestra generación admiraba ese. Y Nicolás Cosilleta, que en paz descanse, que era el que punteaba, ¿no? Un guitarrista que aportó mucho al carnaval, y del que se habla poco. Entonces, desde Chicana se le veía con una especial admiración a ese grupo, ¿no? Y luego, claro, para colmo esa su época de madurez, como tú dices, esos repertorios, ¿no? Que sacaba. Yo he hablado antes también de la innovación que esas comparsas aportan, que realmente Enrique nunca fue un autor clásico, ni mucho menos, ¿no? No fue ni clásico ni moderno. No, pero bueno... la introducción de, por ejemplo, los falsetes que hacía la Alemania, ahora que se me ha venido a la cabeza aquellos falsetes maravillosos, eso no era normal en una comparsa. La presentación de los comuneros es una cosa súper fresca, súper moderna. Exactamente. Y en pasodobles, donde sí, Paquito puede ser que ni era clásico ni era moderno. Los pasodobles sí que eran muy... Él era muy músico. Él era muy músico, entonces... ¿Él sabía música? Él no estudió nunca música ni sabía. ¿Y tocaba algún instrumento? No, ninguno. Y sin embargo era capaz de dar las notas, los tonos, lo que yo no soy capaz. Él, con esa voz tan desagradable que él decía que tenía, era capaz. ¿Con qué comparsa de aquella tercera etapa te queda? No por mejor ni peor, sino la que a ti te provoque una mayor, no sé, te llegue más. Enrique me quedo con todas, porque cada una en su momento significaron mucho, sobre todo para él. No era una persona que escribiera para el público, sino que era una persona que escribía lo que le gustaba. Él era muy llano escribiendo, él no quería entrar en determinadas polémicas, determinadas historias. Sin embargo, recuerdo una anécdota muy buena con Los Hijos de la Noche, que tenía el grupo muy joven, eran los chavales estos, el Fali Mosquera, el Borque, el Paquichi, 3 de mis hermanos, muy jovencitos, que venían de la comparsa infantil que ensayaban en la Peña La Estrella, que presentaba La Estrella para los concursos. Pues fueron Fantasía de Walt Disney, Hyperman y Españoles. Y se llevaron 3 primeros premios, pero eran esos chavales que después fueron los que fueron, nada más y nada menos. Sí, claro. Estamos hablando de grandes directores después, de grandes componentes. Y la anécdota es que me dice Enrique un día: Paco, vente al ensayo porque necesito tu opinión, que yo no entiendo muy bien por qué confiaba en mí, porque yo veo el grupo muy joven, cómo suena, cómo... Fui al ensayo, empezaron a cantar y se rompió una nota, una nota, ¿eh? Y Enrique, no era la nota, era el bamboleo de la nota. Y decía, no es así, es así. Y lo explicaba él. Y lo cantaban una, otra vez, hasta que Enrique dice, bueno, pues mira, vea por pescadito frito. Que eso significaba que se iba a alargar la cosa. Bueno, pues llegó, yo no sé cantar, pero más o menos decía algo así: tengo un amor que me llena. Sí. Esa nota es la bamboleada, ¿no? Tengo un amor que me llena. Y así para abajo, así para arriba. Yo no lo sé explicar bien. Y entonces llegó al teatro. Y cuando llegó esa parte que yo la temía, dijeron, tengo un amor. Y todo el teatro, todo, dijo un ole tremendo que rebotó. Todo el teatro. Y yo desde entonces le tengo mucha envidia a mi padre. Porque yo ¿cómo vio que esa nota era la clave? ¿Cómo sabía el tío? Y digo, ¿cómo es posible que...? Sí, bueno, pues tenía... Por eso me preguntaba, porque un tipo que escucha sus comparsas y dice, qué manera de afinar, qué manera de armonizar las voces. Pero claro, dice, porque este tendría que saber de tener conocimientos musicales, ¿no? Pero no, él lo que tenía era esa intuición, ¿no? Instinto musical. Sin embargo, por ejemplo, me pongo yo de ejemplo, yo no soy capaz de eso,
Y en la final, con las momias de juguete para los niños, que estábamos con mis hermanos haciendo eso, los dos pasodobles que se iban a cantar en la final, los dos eran míos. Cuando llegó el momento, yo tenía una ilusión con un pasodoble que decía: antes todo era lindo delante de nuestros ojos. Nosotros lo cantamos mucho, ¿verdad? Los dos, Bueno, pues yo tenía, esos dos pasodobles han pasado la historia. yo tenía mucha ilusión con este pasodoble de que a la gente le gustara, y se demostró que no acerté. La gente canta, y todavía canta, vivo en una casa que tengo una ventana, pero no canta antes. Sí, se canta. Sí, no te creas, sí se recuerda, Paco. Por cierto, ahora que has dicho lo del pescadito frito y demás, un mantra que tiene Enrique de siempre, ¿no? Una característica suya es la dureza en los ensayos, ¿no? Esto es cierto, o sea, la exigencia con el grupo, y que le hablaban de usted, ¿eso es cierto también? Sí. Claro, Enrique, un respeto que se le tenía muy grande. Pero es que en la época, poco más o menos, que todo el mundo ensayaba un poco así. Era muy difícil mantener un grupo de gente que llegara a su hora, que llegara a tiempo. Y estos autores buenos, digamos, los que querían llegar lejos, pues querían que se ensayara, se cantara, se afinara. Y había que entenderlo. Lo que pasa es que Enrique era mayor, los componentes eran jóvenes, claro, y era muy difícil. No era tanto, no era para tanto, pero sí es verdad que era muy estricto, sí. ¿Tú envidias también eso un poco, Miguel? Esa figura en el ensayo que... Bueno, que se le habla de usted, que se le habla de usted. Claro, eran otros tiempos, evidentemente. Y desde luego yo creo que Enrique pertenece a la estirpe de Paco. Enrique fue el último superviviente de la estirpe de Paco hasta los 80, estamos hablando, que los 90 también todavía hizo últimas aportaciones, ¿no? En esas últimas agrupaciones fueron el canto del cine, ¿no? Pero algunas contigo, por cierto, como de la señora, por ejemplo, y algunas que hubo después también, con música de tu padre. Pero claro, eran otras maneras, otros tiempos, y yo creo que esa figura del autor que es músico, que es letrista, que es el que afina, que es el que piensa, que es un poco el gran alma mater creadora, eso, y que el grupo simplemente son, piezas al servicio del repertorio, eso en realidad, que parece que es como la tónica general, no lo es. En realidad, la mayoría de los autores no funcionan así. Vale, no funcionan. Hoy en día y Paco fue, creo, el primer gran autor que creó esa figura, y Enrique era sin duda, no diría el uno aventajado porque eran coetáneos, pero sí, desde luego, una persona que su figura representaba un poco esa misma figura reverencial de respeto por el autor creador y padre espiritual, ¿no? de la agrupación. De hecho, mira, cuando le pusieron la estrella del carnaval delante de la puerta del teatro, pusieron las dos. Paco Alba y Enrique Villegas fueron los primeros estrellas del carnaval. Vamos que a Enrique le hizo mucha ilusión. Sí. Estaba ya enfermo, sí. Vamos a volver, si os parece, a aquella época, porque hemos dado un salto, pero me gustaría volver a aquellos años 60. Pues damos un salto para atrás y ya está. Damos un salto para atrás y nos vamos a el Oro de Andalucía, una gran conversa. Por cierto, ahí hay una curiosa evolución, como en todos los autores, evidentemente, ¿no? El Oro de Andalucía, que habla de la peineta, el sombrero en la mano, la peineta, eso representa a España, ¿no? Tal. Y después los braceros de pueblo, que es otra temática andaluza 100%, se piensa Andalucía de una forma equivocada, creen que es la tierra mía, manda el vino. O sea, como, digamos, en 20 años la evolución de lo que se podía cantar y lo que no. También. Claro, exactamente, ¿no? Claro, se podía cantar lo que no en cada época, ¿no? Pero aquella época está marcada por los Beatles, Paco. Los Beatles. ¿Qué son los Beatles? A ver, tú... Cuéntale a alguien que lo escuche esto dentro de un tiempo. ¿Qué significaron los Beatles de Cádiz? Pues los Beatles de Cádiz fue una comparsa que pegó tan fuerte por aquello de los Beatles ingleses, claro, que empezó a salirle muchos contratos. Entonces Enrique cogió el grupo y tiró para adelante sin mirar atrás. Y estuvo 11 años, Estamos hablando de 11 años en todos los teatros, en todas las salas. La cúspide, ¿no? Tenían un caché, creo, de los más altos de España. Todos los primeros años, ya después, claro, va. Pero la anécdota es el Charlot. El Charlot, porque él hace el Charlot carnavalesco. Cuando se da cuenta que en la sala de fiesta, los teatros donde van, pues bueno,
hay que hacer canciones, ¿no? Como La rumba de la gripe o cualquier historia de esta, o Los 10 perritos incluso, que llegó a ser segundo premio de Televisión Española. Ah, vale. Sí, de la canción infantil, me refiero. Y entonces hizo esa canción, lo hizo como una canción, pero eso, él hizo la música, él hizo la letra, que además se compró un libro así de gordo, que era verde, que me acuerdo, que era Las memorias de Charles Chaplin. O sea, lo leyó enterito para hacer una letra. Tu padre leía, es decir, era muy lector, ¿no? Mucho. Además, para hacer una letra se leía lo que fuera, para tener una opinión más... Se documentaba, eso más severa. Él consiguió hacer y dijo, bueno, pues esto hay que convertirlo en canción, porque esto es muy carnavalesco. Claro. Y entonces encontró un arreglista en Valencia que le arregló la música de manera que fuera más canción. Y claro, ya eso sonaba a una canción. En lo de Charlot, como en los primeros años, cuando tenían tanta fama y eso, se hicieron tantos discos y salieron, algunos se apropió el Charlot, vamos a dejarlo ahí, y entonces Enrique, para que eso no ocurriera, pues se fue a la Sociedad General de Autores, cuando los autores de carnaval todavía no se les ocurría ir allí. Él fue y lo declaró y se quedó tranquilo. O sea que Charlot, tal como lo conocemos hoy en día, es una creación 100% de tu padre. 100% arreglada por este hombre, quizás en algunos... la arreglista musical, porque necesitaba, claro, un piano, una historia, pero como sabemos que había algunos que se adueñaban de Charlot y eso, pues, entonces mi padre, cuando lo terminó, comprendió que el catalán grande era la voz adecuada, y la verdad que era un artista, ¿no? Como lo cantaba. ¿Lo escuchaste tú en directo alguna vez? Sí, muchas veces. Soy un triste vagabundo que va por el mundo haciendo reír. Payaso de feria, llevo mi tragedia ocultada muy dentro de mí. Bueno, y en casa, ¿cómo vivíais los Beatles? Porque claro, tu padre estaba fuera trabajando y estaba ahí todos los niños por allí. Vivíamos la ausencia. Claro, eso es un poco más la cara B, ¿no? La cara B de aquello, ¿no? Era eso, era una ausencia. Nosotros nos enterábamos de algo de los Beatles casualmente, raramente, como cuando el accidente que tuvieron, que venían enyesados y venían en el autobús, y entonces los vimos a todos, pero no sé, eran muy cariñosos todos con nosotros éramos pequeños, claro, y eran todos muy cariñosos de nosotros, sí. ¿Y tú, Miguel, tú qué puedes contarnos? No, yo de los Beatles no de los Beatles, me refiero a de la importancia que una agrupación de este estilo tiene para la historia del carnaval, ¿no? Quiero decir, fueron pioneros en muchísimas cosas. Claro, hombre, no pioneros en todo, porque ya hubo agrupaciones, como ya sabemos, en los años 30, estuvieron ya en Madrid, en el Circo Price y tal. Sí hay un antes y un después. Pero sí hay un antes y un después de los Beatles, sin duda, ¿no? Sin duda. Y a mí me parece súper interesante estudiar los Beatles. Hay algunas cosas muy interesantes escritas sobre los Beatles, además de la biografía de José María Jurado, que dedica una buena parte a los Beatles, la parte de la canción de Cádiz también hay una parte dedicada a los Beatles. Y es muy interesante por muchos motivos, ¿no? Por ver de qué manera las coplas de carnaval son capaces de estar durante una década entera o 11 años funcionando como un artista de variedades, ¿no? Dentro de un espectáculo de variedades, y hasta qué punto eran coplas de carnaval o eran coplas de carnaval formadas, pero cantadas por un grupo de carnaval. Eso es súper interesante de estudiar, pero a mí lo más interesante me parecería qué aventura vital tuvo que ser eso para Enrique en particular y para todos los que pasaron ahí, que fueron muchos, que no fue solamente un grupo, que el grupo estaba constantemente renovándose, ¿sabes? La aventura vital de Enrique y el regreso de Enrique, encontrarse con que ya se acaban los Beatles, no puede volver astillero porque ya había perdido el trabajo, no le hicieron caso la promesa que le hicieron que se iban a guardar, ¿sabes? Irse a Vejer, ¿no? Comenzar una etapa de carnaval afuera, es decir, tuvo que ser un periplo vital de los Beatles, ¿no?
Sí, eso sí lo vivimos, sí. Claro. Pues eso me parece que... Tú has estado hablando de los Beatles en esa época dorada y también hay que recordar que hicieron 4 películas del momento, del momento, o sea que era una agrupación que afortunadamente están se pueden ver en YouTube. Sí, quiero decir que los Beatles, claro. el que tenga interés puede buscar a los Beatles en internet, que los va a encontrar. No cantando carnaval como tú dices, o cantando otro tipo de canciones. Claro, ellos no cantaban solo carnaval, ¿no? El Peña, ¿no? El Pérez, ¿no? El Pérez. Juanita Banana, que era una figura clave, ¿no? En aquel grupo, ¿no? Digamos, ¿no? Por todo lo que aportaba en el escenario y de cohesión del grupo y demás, ¿no? Hombre, una etapa yo creo que con sus luces y sombras para la familia, para él, para tal, pero que evidentemente hablar de los Beatles es hablar de una parte fundamental del carnaval del siglo XX en Cádiz. Eso creo que no hay duda. Sin duda. No solamente porque la comparsa en sí era buena, los Escarabajos Trillizos era una gran comparsa. Por cierto, lo de Escarabajos Trillizos, ¿podemos explicarlo? El nombre. Claro. Sí. Bueno, el juego con los Beatles. Él entendió que Beatles eran escarabajos. Es una palabra muy parecida, ¿no? Claro, era muy parecida. Es un juego de palabras, yo creo. Un juego de Beatles, yo creo que un juego de palabras entre beat de... No, sí, después lo dejó así. Y entonces lo de los trillizos venía porque tenían que ser 12, ¿no? Como mínimo. Claro. Eran tres eran grupos de 4. Grupos de 4, vale. Y ya está, a partir de ahí lo que te de Cádiz se quedó y ya está. Este pelado tengo medio palumba la chavalona. Por donde quiera que paso la vuelvo tonta, la vuelvo loca. Con un mechón de este pelo le dan fatigas y confusiones. Yo no sé qué pasaría si le brindara con mi recuerdo. Bueno, pues seguimos avanzando un poco en esa época, ¿no? En esos años 70, como tú dices, que por cierto crea otro grupo musical, creo, ¿no? Los Lunares, puede ser. Lo comentaba antes Miguel, que una vez que llega a la barca de vejez, pero era porque, claro, necesitaba mantener a 12 niños y tenía que buscarse la vida, y cogió aquello que era la barca de vejez. Y mientras tanto iba ensayando con un grupo de 5 o 6 de gente muy buena, que era cantando, y al final hizo Los Lunares con unas cuantas rumbas, unas cuantas historias, cosas de Pedro. El coche de Pedro, esa es una, el coche de Pedro, que lo cantaba después, La Ciudad de la Noche y tal. Llegó a hacer su LP, pero a partir de ahí ya él se vino para la isla y empezó a hacer ya sin embargo, porque lo vino a Cádiz, quiero decir, porque en aquellos años 76, 77 no se 74, decide 75 no se decide hacerla, no, me refiero a hacer su comparsa en Cádiz, ¿no? No sé, supongo que estaba todavía un poco... Estaba preocupado de buscar 2 pesetas para comer. Ya. Es que de hecho, esos años no hace las comparsas enteras, colabora exactamente. Hace música, pero no se encarga de
de afinar ni de hacer todo el repertorio entero. 12 hijos, Paco. 12. 7 hermanos y 5 hermanas. Qué barbaridad. Nancy se fue, que era el que empezó con el tema Chirigota y eso. Bueno, y ahí estamos los demás aguantando. Bueno, aguantar, yo también lo comentaba antes, con ya una tercera generación. Claro. Que está ahora mismo en el carnaval actual. Y una cuarta prácticamente. Y una cuarta casi ya empezando. Sobre la Quispe Villegas y otro podcast específico. De cómo. Sí. No, porque es que estamos hablando de los hijos, siempre hemos hablado de los hijos de Enrique Villegas, pero que ya es los hijos y los nietos y bisnietos, ¿no? Casi. Hombre, un árbol genealógico de toda la. Y te os apoyáis entre vosotros, te puede sorprender mucho de tanta gente que ha salido de ahí. Bueno, yo me gustaría también un poco eso, el seguir andando en el cómo Enrique primero gestionaba su repertorio, cómo lo fabricaba. Yo no sé si tú en tu casa o con él hablando, él os contaba las ideas, os mantenía un poco el secreto hasta el final, ¿no? No sé, él os pedía opinión a los hijos. O iba a ir al ensayo. Os pedía. No, ya de mayor. Ya te hablo de los años 80, ¿eh? Claro, ya volvemos a los años 80. De los años 80 prácticamente no. Sin embargo, sí se apoyaban mis hermanos porque, por ejemplo, Beli tiene un oído impresionante. Que le salían algunos años. Sí, Él y Salvi, Juan, sí eran los que después con la guitarra se manejaban muy bien. Entonces, si él necesitaba una nota, a lo mejor cogía a mis hermanos, a mí no, afortunadamente para él. Y sin embargo, sí me prestaba atención para que yo escuchara y le dijera mi opinión. Por eso te digo, él usaba de cada uno según veía que cada uno tenía una. Miguel, me gustaría tu opinión de la forma de escribir de Enrique. Quiero decir, tú sé que lo has analizado de una forma súper exhaustiva y muy didáctica. Por ejemplo, el Popurrí de Palacios de Pueblo, en fin. ¿Cómo escribía Enrique? Yo creo que era una persona que escribía con un vocabulario magnífico, un vocabulario amplísimo. Él no buscaba quizá esa garra o ese momento rompedor, sino él lo hacía todo con una delicadeza muy, muy importante. ¿Cómo para ti, cómo definirías a Enrique Villegas, autor de letras de carnaval? Sí, bueno, teniendo en cuenta que yo gran parte de sus primeros repertorios tampoco los controlo enteros, ¿sabes? Ya que tendría que ponerme a analizar libretos, ¿no? Pero en general vuelvo a tomar como referencia a Paco Arba. Estamos hablando de un autor que sin tener, y ahora lo ha confirmado Paquito, sin tener grandes estudios, era una persona leída, con una cultura de autodidacta, y que eso se traslucía en su repertorio. Siempre había una letra o dos de Enrique explicando de dónde venía, la idea que quería representar. Eso es importante. Si tiene un personaje histórico, su recorrido histórico, es decir, era una persona que siempre se preocupaba de que se le entendiera muy bien sus conceptos, sus personajes. Y luego no tenía la sofisticación lírica ni poética de Paco Arba, pero estaba entre Paco y Pedro, ¿no? Lo que luego sería Pedro. Tenía ese punto de ser capaz de, con un lenguaje muy sencillo y una lógica muy aplastante, muy popular y muy aplastante, ser capaz de hacer pasar lo que dices tú. Y es verdad, ¿sabes? Esa letra la firmo yo, ¿sabes? Creo que queda... El árbol del ficus del Mora puede ser un ejemplo. Sí, claro, hay cosas que se salen. Cantar en una final, jugarte un primer premio, que eso también es un poco, va en contra de lo que hoy, por desgracia para mí, se ha convertido el concurso, ¿no? En esa elección de tema, cantarle al ficus. No, mira, perdóname, porque ese ejemplo es un poco tal, pero Francia, ahí está, ejemplo, ha pasado la historia también ese paso. Ese ejemplo es magnífico, esa letra que has dicho. Mira de qué manera no ya por la valentía de cantar una temática tan friki a priori del árbol, pero fíjate la manera de plantear lo que dice de ficus, generoso y sano por querer ser generoso. No, ficus, poderoso y sano por querer ser generoso, te está haciendo pesar. Hablando de que le tienen que poner dos muletas. O sea, esa forma de mirar tiene un trasfondo de una sabiduría popular, ¿sabes? Porque es que parece casi una letra flamenca. Esos versos casi podrían ser de un fandango, ¿sabes? Sí. Esa era la valía de Enrique como letrista. Otra letra. No tenía sofisticación de Paco, pero tenía eso. Estoy totalmente de acuerdo porque
Enrique era una persona muy sabia. Realmente Eso me sorprendía mucho cuando... De hecho, mira, a mí me decía, cuando me dio la alternativa para la comparsa, me decía, mira, no seas ordinario. No escribas palabras de una historia, no seas ordinario. Una. Dos, al tipo. Siempre al tipo, que es lo que contaba antes Miguel Ángel del Pasoble, que hacía referente al tipo. Tres, aprende de los autores. Aprende de los autores antiguos. Eso le gustaba mucho decirlo. Qué bueno. Y cuatro, bueno, y así hasta donde llegara. Qué bueno. Y a mí me demostraba que era sabio porque realmente después, con el paso de los años, te das cuenta que no se equivocaba en ninguna de las premisas que me marcaba. Yo también he comentado antes, incluso cuando hacía alguna letra de respuesta, porque lo habían de alguna forma en fin, puesto en entredicho alguna de las cosas. Por ejemplo, me acuerdo de la letra de Pescadores Fenicios, de la defensa de su tipo. Los pescadores iban vestidos de amarillo y azul, y tal como cantan el primer día, pues mucha gente empieza a decir que van vestidos del Cádiz, que no sé qué. Bueno, empieza a ver, explícame un poco esa... Sí, verás tú, siempre ha habido mala intención en el Carnaval de Cádiz cuando el que canta, me refiero que su respuesta fue muy caballerosa. Entonces, en vez de mirar al tipo, que es un tipo que Enrique buscó por todos los libros que te puedas imaginar, y era ese. Y Enrique era de los que hasta los centímetros de la moña de Rancho Grande tenía que tener 12 centímetros y no podía pasarte. O sea, que él lo medía y lo miraba todo. Cuando llega al concurso, claro, están los contrarios, que te gritan, te dicen cosas. Ese tipo de cosas le dolía a él, porque él nunca lo hacía. Pero que eso que ha pasado toda la vida, las respuestas suelen ser duras y contundentes. Más agresivas, ¿no? Y él, sin embargo, pues la letra es una delicia. El que la pueda escuchar es una delicia. El año pasado llevaba una letra en la que él mismo, antes de que nadie le dijera nada, dice, como yo sé que me van a decir que yo ya he sacado Hombre del Campo, y como esto es un tipo que está muy cerca, voy a explicar que no es lo mismo. Hombre del Campo que Brasero. Y efectivamente lo explica estupendamente y es verdad que no era igual. Según su concepto de... Cuando saqué la comparsa llamada Hombre del Campo, en la letra explicaba lo que iba representando, y siempre hago lo mismo porque el buen aficionado agradece este tipismo que toda la vida se ha usado. Y ahora lo explico de nuevo para que nadie se confunda con los braceros de pueblo. Que alguien critica lo ajeno, que alguien critica lo ajeno, por costumbre o por defecto, pronto se le ve el plumero. Un bracero en cualquier caso es un simple jornalero, puede trabajar en el campo o de albañil o salinero. Trala, 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 ya vine de hombre del campo y ahora vengo de bracerero. Ya vine de hombre del campo, también vine de minero, de piedra y de mexicano, con el disfraz de ajeno y con el alma de canto. Sí. Por cierto, Bracero de Pueblo tenía una fuente en el escenario. ¿Os acordáis de aquella fuente que no se la permitieron sacar en la final? En la final,
poco las cosas. La plazoleta del pueblo. Yo me acuerdo, yo estuve viendo a 15 Piedras en una semifinal, yo era muy chico, pero me acuerdo que llevaban una proyección donde se veían las olas de la caleta. Bueno, la proyección de vídeo, 15 Piedras, Piedras, claro, la proyección desde la cabina del Falla, tenía una proyección de... Qué pena que esas cosas después en las finales de la tele no se vieran. Claro, sin embargo, Antonio Martín sí luchó con sus rejas sí. y sacó con sus rejas, porque es que estamos hablando de un tipo que necesitaba las rejas, que es que se llamaban tres. Y la plazoleta de Brasero del Pueblo necesitaba su fuente. Necesitaba la fuente. Sin embargo, Enrique no discutía. No discutía. El popurrí de comuneros. Era otra historia, sí. Es una delicia de tal envergadura, ¿no, Miguel? Sí, Los Hijos de la Noche, también tenía un popurrí. Sí, pero Comuneros tiene algo especial. Son 8 minutos hablando, explicándole a una persona de fuera que nos ha criticado. Bueno, ya sabemos que aquello fue un poco todo falso y tal, ¿no? Sí, pero bueno, a una persona que forastera que nos criticaba, explicándole durante 8 minutos que no era así, que Cádiz era otra cosa. Es una manera muy particular de explicar a Cádiz. Y muy de aquel momento. Mira qué bonito. Paco, me gustaría que tú nos hablaras también de los reconocimientos, ¿no? De tu padre, ¿no? Es que Enrique ha sido muy longevo. Eso le ha hecho tener tiempo suficiente para recibir todos los premios y homenajes del mundo. Hablábamos antes de la Estrella del Carnaval, podemos hablar de la Medalla de Oro de Andalucía. La Medalla de Oro de Andalucía, un premio importantísimo. De hecho, creo que lo tienen 2 o 3 solo de carnaval. Hijo adoptivo de Cádiz. Hijo adoptivo de Cádiz, efectivamente. Que también supongo que sería una cosa para él. Y pregonero, el pregón, ¿qué tal? ¿Cómo fue el pregón? Eso sufrió él muchísimo. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que yo caté porque él se apañaba mucho conmigo y me decía, ponme las letras más grandes, y se las pasaba por el ordenador hasta que él... Pero después, durante el pregón, él iba a su bola, ¿no? Las señales que yo le tenía que hacer, bueno, pues no, como que no. Entonces, pero el pregón para él significó, yo qué sé, el reconocimiento más grande de la ciudad de Cádiz, y eso para él fue lo más emotivo que ha vivido. Por cierto, también lo he comentado en la introducción, fue uno de los fundadores de la Asociación de Autores. También. Y fue su primer presidente, ¿no? Entonces para nosotros también es una cosa, importantísima, ¿no? Sí. Reconocerle a aquella presidente fundador de la Asociación de Autores, ¿no? Sí, junto con Miguel Villanueva y algo. Sí. Pero el presidente primero fue él. Fue él, pero porque se lo pidieron por ser él. Pero él no tenía muchas ganas de ser presidente de nada. Vale. Lo que pasa es que él pensaba que tenía que ser Miguel, porque era el que más luchó por el tema. Pero, sin embargo, él accedió, pero fue por eso, ¿no? Por un renombre que se le diera a la asociación en su nacimiento. ¿Y algún reconocimiento que se le quedara en el tintero? Primero premio, alguno. ¿Te parece poco? No lo quería decir, quería que lo dijerais vosotros, pero no sé si hay... No, pero haber nombrado a lo mejor 15 Piedras, a lo mejor Braseros del Pueblo, hombre, son comparsas que están en un nivel que habría que... Bueno, incluso los Fittel, ¿no? Que los Fittel, es que pasa que coincidió con los Hombres del Mar, claro. Pero estos, los jurados del Carnaval de Cádiz son muy graciosos, son muy graciosos. Algunos no saben lo que es la música, pero bueno, están ahí. Cuando se elige a un jurado hay que aceptar que ese es el jurado y que según su gusto va a puntuar o según su conocimiento. Y nos cuesta trabajo aceptarlo porque si tú creas una historia necesitas que alguien que sepa valorarlo, comprende. Pero eso no se está dando mucho. Yo creo que no se está eligiendo muy bien al jurado, se le está dando poca importancia con respecto a las agrupaciones en ese sentido. Y es una crítica leve, no quiero ser demasiado... Este es un debate aparte enorme, ¿no? Pero ojeando el libro que tú has comentado de José María Magdaleno, jurado Magdaleno, y hablando de los faroles de la Alameda, me resultó súper curioso un detalle. Ese es un año en el que el presidente, Manuel de Diego, presidente del jurado,
la primera vez que se elige a los vocales, ¿no? Antes lo elegía el ayuntamiento y ese es el primer año en que el presidente elige a los vocales. Y tenían que ser obligatoriamente un periodista, un aficionado viejo y un músico, ¿no? Un músico, una persona experta en literatura y un experto en vestuario carnavalesco. O sea, tenía que ser obligatoriamente el que tú quisieras, pero dentro de esas ramas, ¿no? Y sin embargo lo descalifican. O sea que muchas veces se le cae el gorro, se le cae el gorro, no por algo grave. Pero, o sea, toda esta parafernalia, toda esta historia al final se tiene que quitar el gorro y descalificar. O sea, quiero decir que muchas veces lo del jurado, Paco, no se sabe. No, yo lo digo más como anecdótico. Sí. ¿Cómo es posible que las agrupaciones se coman el coco de esta manera tan brutal? Mira a Martínez Ares, que tiene un dolor de cabeza, el pobre, y que después llegue y pongamos para me gusta, no me gusta, ya está. Claro. Para puntuar a estos maestros del carnaval, gente absolutamente fuera del tema o gente no entendida. Criterio, claro. No entendida. Entonces a mí eso me choca mucho, porque yo escucho todos los años, igual que todos los gaditanos, todas las comparsas, que yo soy más comparsista que otra cosa. Y mi criterio es muy diferente la mayoría de las veces de lo que el jurado vota, ¿no? Y claro, me da cosa ver que yo no tengo opinión. Claro. No tengo opinión porque... Claro. Por cierto, hablando de un poco, metiendo un poquito el dedo en la llaga, Paco, el relevo que te da, como tú dices, ¿no? Pero que tú sigues componiendo con él, como por ejemplo La Señora, que a mí me parece una comparsa magnífica, adelantada a su época quizás. Adelantada, ya está, nada más. Adelantada, pero era brutal porque... Comparsa brutal. Tuvimos que hablar con muchos drogadictos de la época, muchos chavales, murieron muchos vecinos, muchos compañeros, y a mí eso me dolió tanto que creía que había que hablar de eso y dar un golpe de atención. Y entonces hicimos La Señora. Que ¿Él también colaboraba de una forma activa o ya estamos...? Él era la música, él hizo el pasodoble, que era un gran pasodoble. Un caramelo. Y yo me dedicaba a la letra, ¿no? Papelillos también hizo toda la música. Bueno, ahí quizás él colaboró más, porque estaba yo más liado con otras cosas. Y entonces Enrique hizo una comparsa, si la escuchas, musicalmente muy buena, y algunas letras muy bonitas, muy de su entender. Guardacoplas creo que también Guardacoplas, y Ajito Blanco, ¿no? Ajito Blanco, que por cierto tú le haces esa la letra sí es tuya. Sí, Ajito Blanco es tuya, ¿no? De Ajito Blanco y del Guardacoplas, sí, las letras son mías, pero la música es de él, menos un pasodoble que habla del pregonero. ¿Qué eso de quién es? De Enrique, una letra de Enrique. No, sí, pero ¿de quién la escribe? A Fletilla. No. A ver, la letra de Fletilla es de Pescadores Fenicios. No. Tú dices, la letra que Ajito Blanco le hace... Bueno, se la haces tú, ¿no? El Guardacopla se la hace Enrique. No, espérate. Ah, vale, yo pensaba que... de hecho, la hace como medida. Vale, la hace Fletilla. No, pero yo me refiero a Ajito Blanco en el año 99, el año del pregón. Sí, le cantáis un paso doble. Dice mi padre, dice yo soy hijo de Enrique. Claro, eso lo haces tú, ¿no, Paco? Lo que pasa es que me estás hablando de un paso doble del que yo no me acuerdo. Vale. Y claro, yo pensaba que me estaba hablando de... Lo que pasa es que hace referencia también al escalón, sube ahí, va subiendo un escalón, que es lo que él hablaba. Es la primera persona. No me acuerdo. Bueno, lo vamos a que sepa que ahora, cuando terminemos de hablar, lo vamos a poner porque llegue a casa lo escucho todo. Pero cuando estamos tan metidos en estos temas, escribimos tantísimas letras, es imposible acordarse de todo, ¿no? Será la primera letrilla que te dedique, la última vez que yo quiera, llamándote Don Enrique, quiero juntar
tenemos que ir terminando ya, es que esto se pasa el tiempo volando. De hecho, perdona, el otro día me pidieron la letra de La lluvia que cantábamos, creo que eran Papelillos, no recuerdo bien, y yo no me acordaba. Yo cuando la vi digo, mire, yo no me acordaba. Entonces, a ver, Enrique tiene letra, un pequeño, esto para los muy friki como nosotros. Claro. Enrique tiene letras, no sé cómo calificar, curiosísimas cuanto menos, ¿no? La de los zapatos que le hace en Comunero, una letra a unos zapatos que le hace en Comunero. Le saca otro paso doble a La Guapa, en Hombres Lobo, a la Sociedad de la Guapa, la cojita de la discoteca, el rancho grande. En fin, letras que eran, oye, dedicarle como era un letrista muy personal. Era un letrista muy personal, ¿no? Porque es muy llamativo, ¿verdad? Como elegimos temas para después cantar. Pero el de los zapatos es yo creo que es el punto álgido de... No sé si tú lo recuerdas, pero... Como Remolino, que escribió al gato, ¿no? O a su gata, ¿no era? Sí, bueno. Es que los autores que verdaderamente no buscan impresionar al público, sino escribir lo que realmente quieren, pues cantan esas cosas. El de la cojita... Perdón, estoy acordando ahora, hablando de las letras de Enrique, y ¿sabes quién debería estar aquí sentado? Que es un experto y un villeguista absoluto, y al que yo también le debo mi villeguismo. Me lo imagino, un chiclanero que se llama Manolo Meléndez. Un saludo, que seguro que va a escuchar este podcast. Claro, él claro. podía estar aquí diciendo cosas maravillosas, porque conoce muy bien la obra de Enrique Totalmente. y sus letras. Y cualquier cosa que le preguntes, ¿eh? Sí, tremendo. Un saludo grande para Manolo. Por último, bueno, sí, villeguista, como yo también me considero villeguista, porque también, es que en la década de los 80, sobre todo en la que fuimos creciendo una generación entera con ese carnaval que se nos presentaba por la tele, hay que decirlo, ¿no? En la tele en aquellos años... Cuando empezamos en el 81. Claro, era una cosa que nos llamaba la atención de una manera que las generaciones anteriores no habían tenido. Pero eso ha cambiado mucho el carnaval, ¿verdad? Las televisiones, las redes, han cambiado mucho. Sí, vas por exceso, sí. Yo recuerdo que los leones de correo cantaban vestidos, la cabeza del león donde metíamos las cartas, y al día siguiente estaban los leones limpios, brillantes, porque decían que estaban sucios. No, porque el estribillo decía... Porque cantábamos mucho para Cádiz. Sí. Y ahora cantamos... Espera, mira, has puesto un ejemplo. El estribillo decía, cuidadito con el SIDA, y nosotros con el SIDA, que hace más de 20 años que nos lo dan con el árbol. Exactamente. Y lo limpiaron. Y al día siguiente aparecieron los leones limpios. Que el carnaval no sirve para nada. Y para eso servía el carnaval de Cádiz, ¿no? Para decirle al alcalde, oye, mira que esta carretera tiene aquí un boquete, y ese tipo de cosas, pero ya no es tan cerradito. Ahora el carnaval de Cádiz es muy abierto, cambia mucho las letras, los mensajes, se canta mucho para afuera. Esa letra del Hospital Mora de Hombres Lobos, asomado a la terraza del Hospital Mora, por modo de una etnia, ¿eh? Por modo de una etnia. Eso fue real, Eso fue real. Sí. Estuvo 18 días liado con la hernia. O sea que le dio tiempo le dio tiempo de ver varios amaneceres y así. Es que un actor de carnaval nada más que tiene que abrir la ventana, y lo primero que pase es un paso doble. Bueno, por último, me gusta siempre hacer esta pregunta, o esta petición más bien. ¿Cómo queréis o creéis que se puede recordar de la mejor forma a Enrique Villegas? Porque nosotros pertenecemos a una generación, antes hubo una, ahora hay otra y vendrán otras más, ¿no? Entonces esas nuevas generaciones, algunas de esa generación dirán, quiero ver de dónde venimos, ¿no? Y se encontrará quizá en un libro, o quizá en este podcast, o quizá Enrique Villegas, y dirá, joder, ¿quién era Enrique Villegas? Pues no tengo ni idea. ¿Quién era Enrique Villegas para esa gente joven? Un autor, a ver, eso es lo que quiero que me digan. En una frase, ¿qué era Enrique Villegas? En una palabra, yo creo que era un ejemplo. Bien. Porque él era como era, actuaba como actuaba, y creo que mucha gente que salió con él aprendió eso. De hecho, los directores y los componentes que estuvieron con él, todos dicen que aprendieron de Enrique ese tipo de cosas. ¿Miguel? Yo creo que voy a usar una palabra que ya le hemos usado aquí, que es sabiduría, ¿no? Porque, y sobre todo lo más importante de Enrique es cómo
en la historia de las coplas representa perfectamente el equilibrio perfecto entre la tradición y la innovación. No hay, para mi gusto, ningún autor que haya sido capaz de equilibrar durante tanto tiempo, de ser a la vez vanguardia, se dicho de hombre lobo, a la vez vanguardia y a la vez... Qué bien habla, ¿cómo se nota que es docente? Bueno, pues algo más que añadir, señores. Encantado. Yo creo que ya con Paco al lado, ya ves. Sí, y sobre todo creo que lo importante que es esto para el futuro, ¿no? Vuelvo a decir, yo un poco es lo que más aspiro a tener de estos podcasts, el que sea una posibilidad de que la gente que venga, que son las que tienen que seguir manteniendo este carnaval tal como lo queremos y tal como lo conocemos, aprendan, como él te decía a ti, ¿no? Él te decía, aprende de los autores. Pues eso es lo que tenemos que decirle a los que vienen ahora, ¿no? Aprender de ellos, ¿no? Aprender de Paco Alba, de Pedro Romero, de todos, ¿no? Y aprender de Enrique Villegas, aprender de todo. Que me das pie, un inciso muy cortito, que es cuando se dice aprende de los autores, queremos decir escucha a todos los autores, no solamente a los que están arriba en la punta de lanza, escucha también a los demás, porque ahí está, por ejemplo, un Germán Rendón que hace unas letras preciosas, ahí está, por ejemplo, quiero nombrar más gente porque me pierdo. Pero son los jóvenes que son los que van a estar los hijos de Cornejo que están haciendo, los chavales de Piru Tomate, hay que escucharlos a todos porque tienen un repertorio precioso. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y a seguir siendo villeguista y recordando al maestro Enrique Villegas. Bueno, pues una vez más hemos disfrutado, hemos podido adentrarnos en la vida de uno y en la obra de uno de los grandes del Carnaval de Cádiz. Hoy le ha tocado a don Enrique Villegas. Espero que os haya gustado este podcast y que sea, como siempre digo, pues una primera puerta, un primer inicio para que el que realmente quiera avanzar un poco más en la historia de nuestro carnaval, pues se siga adentrando, siga leyendo y siga escuchando la obra de estos grandes autores. Muchas gracias a CaixaBank, como siempre, desde la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz, por su apoyo incondicional a todo lo que aquí hacemos. Muchas gracias a Antonio González Herrera, nuestro técnico también. Soy Francis Sevilla. Nos vemos en la próxima. Un saludo. El carnaval jamás cantado. Con el patrocinio de CaixaBank.